El día de hoy te traigo un video interesantísimo a este canal de Monitor BTC porque vamos a estar hablando de un nuevo proyecto de criptomonedas llamado Álvara que está siendo lanzado por una de las lanzadoras más exitosas del ecosistema cripto llamado Tencent. Te lo estoy diciendo porque solamente esta lanzadora ha tenido proyectos en su portafolio que han dejado más de un 30.000% de beneficio a los que entraron en fase de preventa. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el día de hoy vamos a estar hablando de un proyecto de lo más de prometedor llamado Álvara Protocol, en el que te invito que te quedes conmigo hasta el final del video para que logres descubrir a detalle qué es lo que van a estar haciendo y por qué es que yo digo que tiene tanto potencial, porque de verdad que me ha causado muchísima intriga que en inicios de este bull market están empezando a salir proyectos realmente muy relevantes que pueden tener unos despegues de precio impresionantes. Inclusive si te quedas conmigo hasta el final del video, te voy a estar mostrando cómo participar en un airdrop que va a estar lanzando este proyecto para que te lleves unas monedas gratuitas adicionales a tu billetera. Este es un proyecto que está siendo lanzado por una empresa cripto de mucho renombre llamada Tencent, ¿ok? ¿Por qué inicio el video hablándote de ella? Porque Tencent es una lanzadora de proyectos que básicamente los agarra desde fase inicial y los lanza a su comunidad, ¿ok? Tencent lo único que hace es agarrar proyectos desde abajo, desde sus inicios, y lógicamente los distribuye a sus token holder para que tengan la oportunidad de entrar a precios exclusivos. En este caso, el token de Álvara, que ya te voy a estar diciendo exactamente de qué se trata, va a estar lanzándose a un precio de 0.3 USDT por cada moneda de Alba. Eso lo vas a conseguir solamente en fase de preventa, porque estoy seguro que una vez esta moneda vea su luz en lo que serían intercambios descentralizados o centralizados, va a salir a un precio mayor. ¿Por qué yo te digo esto? Porque los proyectos anteriores que ha venido lanzando lo que sería esta empresa han tenido un resultado en términos de beneficio brutal. ¿Ok? Por ejemplo, esta de MetaHero, que de hecho en este canal de Monitor BTC te anunciamos este proyecto muchísimo antes de que lo vieses ahorita mismo en intercambios centralizados, dio un resultado, un beneficio a las personas que entraron desde el inicio de más de un 16.800%. Estamos hablando de que si nosotros hubiésemos puesto $100 en un inicio en la preventa, hubiésemos podido hacer en su punto más alto de esta moneda un 16.800%. Y esto es solamente por darte un ejemplo, porque la última que lanzaron también la mostramos en este canal de Monitor BTC. De hecho, pueden buscar en YouTube Monitor BTC Fame y les va a estar saliendo un video efectivamente de este proyecto que llegó a dar un 30.000% de revalorización en el proyecto. Ahorita mismo están lanzando este de Álvara y es por eso que te lo estoy trayendo anticipadamente a este canal de Monitor BTC, porque va a estar dando la luz este proyecto lo que sería el 4 de marzo. O sea, va a estar saliendo directamente al mercado, así que es muy importante que en fase de preventa logremos hacernos con estos tokens que traen una primicia muy interesante con unos tokens ERC-BTS que ya te voy a estar comentando más adelante. Lo increíble de todo esto es que solamente con el anuncio de este proyecto la moneda de Tencent ya se ha logrado disparar. De hecho, lleva un 48% de revalorización en muy pocos días y fíjate que desde el mes 10, o sea, hace unos 3-4 meses, estamos en un precio del token de 0.16 de la moneda de Tencent, o sea, de la lanzadora de proyectos que te estoy mostrando, y ahorita mismo de 0.16, que estaba el precio hace unos meses, está ya por $1.1. O sea que es una verdadera locura lo que está causando esto, porque estamos hablando de que puede llegar a ser un proyecto muy prometedor, porque la gente se está metiendo a comprar la moneda Tencent justamente para poder participar en la preventa de Álvara. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener el mismo resultado que tuvieron las preventas anteriores. Por eso es que la gente está tan metida en lo que sería este proyecto. No te preocupes, que si no hay capital puedes entrar en un airdrop en el cual te puedes beneficiar de algunos tokens de este proyecto que una vez salgan al mercado los vas a poder vender. Aunque yo ya te digo que este a largo plazo pinta bastante bien, no solamente por los patrocinadores y la gente que los está apoyando como Tencent, sino porque tienen un proyecto realmente muy interesante, muy ligado a lo que serían los ETF. Aunque este es más un ETF del ecosistema cripto, porque se va a estar llevando con un protocolo llamado
ERC-BTS. Que básicamente lo que anuncian estos tokens son como un ETF dentro del ecosistema cripto, para que lo puedas entender de una mejor manera, que va a tener una canasta de monedas agrupados dentro de un mismo token, ¿ok? Ese token va a estar siendo llamado dentro de la red ERC-BTS porque ese token agrupa una canasta de monedas diferentes que inclusive puedes crear tú mismo una vez el proyecto nazca, ¿ok? Cualquier persona va a poder crear un ETF dentro de lo que sería Álvara Protocol, pero lo importante de este ETF es que tiene una canasta de monedas que las personas gestoras, o sea, las personas que administran este ETF, pueden decidir agregar o no. Lo más increíble de todo esto es que siempre que se lance un ETF en este protocolo de Álvara va a necesitar tener el 5% de monedas ALBA, y por eso te digo que este proyecto puede llegar a tener un potencial tremendo. Para que esto se entienda de la mejor manera posible, me voy a ir al white paper porque allí yo puedo ver efectivamente cómo es que se va a estar llevando lo que serían estos ETF, donde cada uno va a tener específicamente un rol, pero en cada uno de ellos yo voy a necesitar tener tokens ALBA, y es por eso que este proyecto pinta tener muchísimo potencial, porque te explico, cualquier persona va a poder crear un ERC-BTS, que significaría un ETF más o menos, para que lo entiendas, en el ecosistema cripto. Ese ETF va a tener diferentes monedas, una canasta de monedas que va a poder comprar directamente desde Uniswap, o sea, la cantidad de monedas que se pueden tener dentro de un mismo ETF van a ser infinitas, pero eso solamente lo va a dictaminar el administrador de lo que sería ese fondo. Entonces, el administrador de un fondo puede llegar a ser un fondo de puras meme coins, o un administrador de fondo de proyectos DeFi, o un administrador de fondos de proyectos que tengan que ver con el gaming. Tú puedes crear cualquier cantidad de tokens ETF que tengan diferentes monedas dentro de ese portafolio. Lo importante de la creación de cada uno de esos portafolios es que no importa cuántas monedas tengan dentro, siempre va a necesitar tener al menos un 5% de tokens ALBA. Vas a poder tener, por ejemplo, en un ecosistema de gaming, vas a poder tener la moneda de Maná, la moneda de Sand, que son obviamente los proyectos más grandes en el ecosistema gaming, ¿ok? Pero sí o sí vas a tener que tener un 5% de tokens ALBA. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que si se crean una gran cantidad de ETFs dentro de este protocolo, se van a estar uniendo una buena cantidad de monedas ALBA, y lógicamente esas monedas ALBA las van a tener que estar comprando en ecosistemas descentralizados, y sin duda alguna puede hacer que el token suba mucho su precio. Quizás al inicio no, pero a medida que se vayan creando más ETFs, sí lo va a estar haciendo. Como te das cuenta, en esta imagen tenemos varios portafolios, uno de meme, una de Layer 1, otras de Layer 2, otros portafolios de NFTs, y en cada uno de ellos van a tener que tener al menos 5% de monedas ALBA. Por eso es que se dice que es un proyecto bastante prometedor, porque tiene una utilidad detrás muy importante. Inclusive también tiene quemas, inclusive también tiene otras cosas como la gobernanza, pero me quedo con esto porque es donde veo que va a haber una mayor demanda. Obviamente cada uno de esos portafolios van a tener diferentes monedas, porque los creadores van a estar comprando las monedas que ellos vean capaces que generen un mayor rendimiento, que generen un mayor nivel de precio futuro, y lógicamente tú en esa plataforma vas a poder ver cuáles de esos ETF tienen un mayor rendimiento para que te puedas sumar a el que tú quieras. A medida de que un ETF de esos se haga más popular, quiere decir que va a atraer a una mayor cantidad de inversores, y a una mayor cantidad de inversores invirtiendo en esos ETFs, lógicamente van a estar invirtiendo sin ningún tipo de duda en más monedas de ALBA. O sea que de verdad lo veo bastante interesante, porque es un proyecto que están haciendo prácticamente en pleno bullrun, como para que se le haga a las personas muchísimo más fácil invertir en criptomonedas, simplemente en una canasta de monedas que se dediquen a una cosa. Y eso todo lo va a poder crear la comunidad. Tanto tú como yo podemos crear este tipo de ETFs en este protocolo dentro de Álvara, y vamos a poder añadir una canasta de monedas a ese protocolo que nosotros queramos, y lógicamente comprando una cierta partecita de esta moneda para poder tener un ETF exitoso dentro de la plataforma. Ahora bien, muy importante de que aparte de la preventa, que la vas a poder comprar sin ningún tipo de problema, es necesario tener lógicamente la moneda Tencent, ¿ok? Que es básicamente la lanzadora que te hablé desde el inicio, para poder entrar dentro de lo que sería esta preventa. Pero los detalles del suministro lo tienes básicamente en su página web. Todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, pero básicamente este es un proyecto que va a tener 200 millones de tokens. La verdad es que no es mucho, y el token se va a estar vendiendo a un precio de 0.3 USDT.
O sea que el market cap que va a tener este proyecto realmente es bastante bajo, ya que no tiene una gran cantidad de monedas que se van a estar lanzando y el precio que va a estar teniendo de partida es, a mi parecer, bajo, ¿ok? En este caso, este es un proyecto que va a tener algo de vesting, pero te van a estar entregando el 25% de las monedas apenas tú hagas la compra en la preventa, ¿ok? Y una vez lancen esas monedas a mercado, tú ese 25% lo vas a poder salir a vender si así lo deseas. Ya el 75% restante se desbloquea mensualmente en los próximos 3 meses, ¿ok? O sea que en un periodo de 4 o 5 meses ya vas a tener todos los tokens en circulación y los vas a poder vender en intercambios descentralizados y también en intercambios centralizados que seguramente van a estar listando la moneda. La recaudación que ellos van a tener, fíjate que solamente es de 2.400.000 USDT, o sea que no es una recaudación tan grande como hemos visto en otros proyectos, así que se espera de que el token pueda llegar a tener un buen nivel de precio apenas salga, y en este caso si el lanzamiento es malísimo y la gente realmente no consigue un beneficio importante, imagínate que tienen hasta una política de devolución en los próximos 7 días después del lanzamiento. Esto realmente nunca lo había visto en un proyecto de preventa porque ellos están casi que seguros de que va a ser un total éxito. Por eso es que tienen esta política de devolución del dinero a aquellas personas que entren dentro de la IDO, ¿ok? Que así se llaman este tipo de preventas de tipo descentralizadas, ¿ok? Todos los enlaces del proyecto yo te los voy a estar dejando abajo en la descripción, lógicamente para que le eches una mirada, para que lo investigues y veas si es negocio entrar en este tipo de proyectos o no. También tienes la oportunidad de entrar en el airdrop, ¿ok? Que el airdrop ya está activo para que te lleves unas monedas de Álvara adicionales que las vas a conseguir directamente en lo que sería la página web. Acá yo lo traducí al español, pero acá si lees esto que dice entrega por paracaídas, es realmente un airdrop, ¿ok? Es simplemente darle clic acá al airdrop, le vas a dar acá a Silly Airdrop y vas a poder entrar en una página web donde haciendo varias cositas por allí vas a poder llegar a tener algunas monedas adicionales, ¿ok? Estas monedas se las van a entregar a las personas que entren en la preventa o no, pero lógicamente para entrar en este tipo de escenarios donde te entreguen un airdrop tienes que hacer varias cositas, más que nada en las redes sociales. Tienes inclusive un sistema de referidos que puedes referir a otras personas a sumarse a la preventa y por allí te pueden entregar algunos tokens adicionales dependiendo de las personas que lógicamente con tu referencia logren entrar en el proyecto. Yo te digo que de verdad tiene un potencial tremendo porque inclusive en el airdrop van a estar lanzando $1.200.000. En términos de monedas van a estar lanzando 4 millones de ALBA a todas las personas que participen dentro de lo que sería el airdrop. El airdrop, la verdad es que es muy buena opción para aquellas personas que tengan tiempo pero no quieran invertir directamente en los proyectos. Creo que es una muy buena opción para sacarle algo de beneficio adicional a lo que serían este tipo de proyectos que todavía están por salir y que no los vas a conseguir en ningún lado de momento, pero una vez salgan seguramente los vayan a estar listando en muy buenos intercambios, como ha pasado en el pasado con las monedas que Tencent ha venido lanzando. ¿Ok? De hecho, si vas a su página web oficial, yo he estado hablando de algunos proyectos en este canal de Monitor BTC, por ejemplo, este de Fame y este de Hero, los dos los estuvimos mencionando en este canal porque sabíamos que eran proyectos prometedores desde el inicio, pero hay muchos más de estos proyectos que también dieron excelentes retornos y que es muy importante, lógicamente, entrar dentro del proyecto, entrar en sus redes sociales, ver exactamente cómo participar en las preventas, cómo hacer para ganarse unas tokens adicionales, porque una vez estas sean lanzadas en el mercado, seguramente van a tener un precio mayor al que tienen en la preventa y en algunos casos puede llegar a ser mucho mayor al que tienen en la preventa. Por eso es que hay que meterse desde los inicios y tratar de estar muy activo en sus comunidades para llevarse unos tokens muy interesantes a la billetera. También ten en cuenta de que la moneda Tencent se encuentra listada en el intercambio de criptomonedas BitGet, donde el enlace te lo voy a estar dejando como siempre abajo en la descripción, porque es una moneda que siempre va a hacerte falta para entrar en este tipo de preventas, para entrar en este tipo de proyectos cuando son lanzamientos de esta propia empresa. Fíjate lo que ha subido el token solamente por el lanzamiento de este nuevo proyecto que te estoy mencionando de Álvara Protocol, así que seguramente van a estar viniendo muchos más por allí porque ya estamos entrando en una fase alcista donde este tipo de lanzadoras empiezan a tener proyectos cada vez más interesantes, así que ya sabes que en BitGet puedes conseguir el token de Tencent. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.